como parte del compromiso con la institucionalidad y en aras de un sistema normativo cada vez más cercano a la realidad de la vida jurídica, la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, integró el pasado mes de abril del 2014 una comisión donde hicieron parte las diferentes entidades públicas y privadas, la cual tuvo como propósito la elaboración de un proyecto normativo para ser presentado ante el Congreso de la República con el objeto de reformar el poder disciplinario del Estado colombiano. Esta comisión tuvo la honrosa participación de las siguientes entidades: el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario y el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación. Así transcurridos 3 meses, me es muy grato y satisfactorio, en mi condición de Procurador General, presentar ante la opinión pública y la ciudadanía en general un proyecto de nuevo Código Disciplinario Único, cuyo propósito fue efectuar algunos cambios y ajustes que muchos sectores de la sociedad y de la comunidad jurídica reclamaban. Seguramente, los casos de corrupción y de ineficiencia administrativa que tanto daño le causan al país no van a desaparecer por la eventual aprobación y promulgación del presente proyecto, pues siempre he considerado que la causa de estos dos males se debe a la carencia de principios y valores que debe tener cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público o a ejercer la función pública. La corrupción es el resultado de la vilipendiada desconocimiento de la ética pública. De igual modo, este proyecto de código tampoco podrá resolver las innumerables situaciones jurídicas que pueden derivarse por el ejercicio de la acción disciplinaria y por los controles judiciales a los que están sometidos las decisiones que culminan las actuaciones de esta especial naturaleza. Sin embargo, el proyecto que se presenta ante ustedes sí cumple con unos estándares mínimos fijados por la jurisprudencia de nuestras altas cortes, cuyo propósito es el de contar con un código de disciplina mucho más claro, eficiente, práctico, proporcionado y muy especialmente, como lo dijo nuestra Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad del pasado 16 de julio del 2014, que sirva de instrumento para cumplir con el deber constitucional e internacional del Estado de adelantar las actuaciones necesarias para afianzar la moralidad administrativa y enfrentar eficazmente la corrupción. En cuanto a los principios del derecho disciplinario propuestos en la reforma, el proyecto reorganiza, complementa y adiciona los principios mínimos que debe regir el derecho disciplinario. Al respecto se destacan
por su novedad los siguientes: el principio que reconoce el respeto por la dignidad de la persona humana, los principios de especialidad y subsidiariedad en relación con la tipicidad disciplinaria, en el sentido de acudir a los tipos de la ley penal siempre y cuando la conducta no se adecue especialmente a los tipos disciplinarios. En términos sencillos, que aquí todos entendemos, el artículo 48.1 pasará a ser el 48 último. El de la ilicitud sustancial, que si bien no sufrió ningún cambio en cuanto a su concepción, su definición sí puede ofrecer una mayor claridad conceptual. El de la investigación integral, que si bien es un principio de derecho disciplinario, de él se extrañaba alguna mención. El de derecho a la defensa, en donde claramente se introdujo un cambio necesario, como lo es el de la obligatoriedad de que el disciplinado esté asistido de un defensor en la etapa del juzgamiento. El del derecho de los sujetos procesales a que se les entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y la formulación de cargos y de los fallos que se profieran. El de la congruencia, que al igual que el de la investigación integral, nada se decía que las normas rectoras del Código Disciplinario, pese a la obviedad de su ineludible aplicación, omisión que podía generar la adopción de decisiones incorrectas. El de la cláusula de exclusión probatoria, referida a aquella prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales. En cuanto a la culpabilidad, ¿cuáles son las novedades en esta materia? El proyecto introdujo algunos conceptos que son absolutamente necesarios para clarificar unos puntuales aspectos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Sobre el particular, la propuesta consiste en definir los conceptos de dolo y culpa en materia disciplinaria, pues es claro que el actual código no cuenta con la definición del primer título de imputación subjetiva, el dolo, y que sobre la culpa pesan algunas críticas. Respecto al dolo, la comunidad jurídica podrá notar que su redacción es similar al que se encuentra establecida en el Código Penal. Sin embargo, y a pesar de que son claras las diferencias que existen entre una y otra especie de derecho sancionador, la conclusión final fue que es mejor optar por un concepto no tan cerrado para que no se le imposibilite al funcionario valorar las diferentes modalidades en que se puede configurar este especial título de imputación subjetiva. En cuanto a la culpa, el proyecto apunta a adoptar una definición más clara, soportada en la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y diferenciado aquella culpa que se puede dar con representación o sin representación. En cuanto a la prescripción, la propuesta de reforma pretende ajustar y clarificar el instituto jurídico de la prescripción, pues se llegó a la conclusión sobre la inconveniencia de seguir manteniendo en forma simultánea la caducidad y la prescripción, aspectos que fueron introducidos en la Ley 1474 de 2011. No obstante, el proyecto retoma el tiempo de los 10 años del Estatuto Anticorrupción, para lo cual se hace la siguiente división.
7 años para la primera instancia y 3 para la segunda. En cuanto a las faltas gravísimas, el proyecto también se ocupa de organizar la mayoría de los comportamientos que el legislador considera como faltas disciplinarias. De ese modo, el ejercicio efectuado por la comisión consistió, por una parte, en clasificar las faltas gravísimas, encuadrándolas en ciertos capítulos para evidenciar su particular especialidad. Relacionado con este preciso aspecto, vale la pena mencionar el hecho de haberse reubicado el actual numeral primero del artículo 48, que se refiere a la configuración de una falta disciplinaria por la realización de una conducta descrita en un tipo penal objetivo. El cambio no es solo formal o cosmético, sino que es un claro mensaje para la autoridad disciplinaria de que antes que todo deberá examinar la conducta del investigado y confrontarla con la tipología disciplinaria propia, en atención a, como lo dije en la explicación de los principios, a la especialidad y así de manera subsidiaria y residual acudirse a la legislación penal. Por la otra, y pese a las limitaciones del tiempo, la comisión logró introducir algunas faltas disciplinarias que antes no se habían considerado, como varios comportamientos relacionados con la hacienda pública y el presupuesto que necesitaban y ameritaban la imposición de un correctivo disciplinario. En cuanto a las sanciones, se introducen cambios en los límites de las sanciones disciplinarias, haciéndolas más acordes con la naturaleza de la imputación subjetiva. Esto significa reducir la sanción de inhabilidad para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, la cual oscilaría entre 3 a 10 años, diferenciándola claramente de un comportamiento doloso, respecto de los cuales el proyecto mantiene la severidad de la inhabilidad mínima de 10 años, pues así lo ha dejado claro la Corte Constitucional en recientes pronunciamientos, y valga decirlo, esa severidad es más que necesaria para los temas de corrupción pública, en todos y cada una de sus modalidades, y para los casos de evidente ineficacia administrativa que tanto daño le hacen al desarrollo nacional y territorial. En cuanto a aspectos procesales y probatorios, la propuesta de reforma también se ocupó de aspectos procesales de primerísimo orden: la incorporación de un régimen probatorio propio, algunos ajustes a las formas de notificación y a la novedosa apuesta de establecer un único procedimiento, cuya característica principal será el adelantamiento del proceso por medio de audiencia, una vez se profiera el respectivo pliego de cargos. Situación que, si bien no es la adopción de un sistema acusatorio, sí posibilita la aplicación de los principios de publicidad, inmediación y celeridad, entre otros. En cuanto a los beneficios por colaboración, este es un aspecto procesal y probatorio que merece una mención especial dada su novedad. En efecto, la comisión estimó recomendable introducir un beneficio más claro y más atractivo para aquel sujeto disciplinable que quiera confesar, posibilidad que se traduce en reducir hasta 1/3 parte la sanción a imponer. En cuanto a la acción disciplinaria contra los altos dignatarios, por último, el proyecto puesto a consideración de todos ustedes
extiende la doble instancia a los procesos disciplinarios que se deban seguir contra servidores públicos aforados, con el fin de potenciar las garantías y los derechos de quienes en estos procesos pueden ser eventualmente sujetos disciplinables. Conforme a lo expuesto, y teniendo el poco tiempo y la complejidad de los temas abordados, y teniendo en cuenta el poco tiempo y la complejidad de los temas abordados, los resultados logrados por la Comisión son más que satisfactorios, pues representan un claro avance en busca de alcanzar unos mejores niveles de eficiencia y eficacia, sin dejar nunca de lado los derechos fundamentales en el ejercicio de la potestad sancionatoria. Por ello debo hacer un reconocimiento felicitando a los siguientes especialistas en el tema disciplinario que intervinieron en la redacción de este proyecto. Por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, el doctor Rafael Alberto García Adarve. Por parte de la Defensoría del Pueblo, los doctores Exiquio Manuel Sánchez, Alfonso Cajiao Cabrera y Wilson Ramírez Hernández. Por parte del Ministerio de Justicia, los doctores Libardo Gauta Rincón, Ramiro Vargas, Luzana Guerrero y Miriam Estela Ortiz Quintero. Por parte de la Personería de Bogotá, los doctores José Omar Ortiz, Helmut Dioney Vallejo y John Jairo Castro. Por parte del Colegio de Abogados de Derecho Disciplinario, los doctores Héctor Enrique Ferrer, Jaime Mejía Osman y Pedro Alfonso Hernández. Por parte del Instituto Colombiano del Derecho Disciplinario, la doctora Marta Lucía Bautista Celi, y a los procuradores delegados, asesores y abogados de la Procuraduría. En tal sentido, como esta propuesta no tiene la naturaleza definitiva, dada que toda la comunidad académica y la sociedad entera pueden efectuar las observaciones que estimen necesarias, considero que en estos términos el presente proyecto del Código Disciplinario Único es digno de ser presentado en el Honorable Congreso de la República para que se surtan los trámites necesarios con el propósito de que este esfuerzo concertado y reflexivo pueda convertirse en ley de la República. En tal sentido, en la mañana de hoy será presentado ante el Congreso de la República este proyecto de ley. Muchas gracias.